Juan capítulo 3, versículos 4 al 8. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver en esta mañana que los incrédulos no pueden entrar en el reino de los cielos. Hemos visto hasta aquí que este pasaje, estos primeros 15 versículos de este capítulo 3, los podríamos dividir de la siguiente manera. Primero, en los versículos 1 al 3, usted notó que el Señor Jesucristo dice que el incrédulo no puede ver, en primer lugar, el reino de Dios. En segundo lugar, versículo 5, dice que el incrédulo, al final del versículo 5, no puede entrar en el reino. Luego, en el versículo 11, dice que los incrédulos que no pueden ver ni entrar en el reino, no quieren creer. En el versículo 11 dice: no recibís nuestro testimonio. En el versículo 15 dice que el propósito entonces de nuestro Señor Jesucristo es que todo aquel que cree no se va a perder, sino que va a recibir la vida eterna. Así que partimos diciendo entonces en los primeros versos del 1 al 3 que los incrédulos, primero, no pueden ver el reino de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El incrédulo que no cree en el Señor Jesucristo no puede ver las cosas de Dios, no puede ver las cosas espirituales. No las entiende y para él son locura. Quizás para muchos de nosotros que tenemos conocidos o familiares que no creen en el Señor, ellos piensan que lo que nosotros hacemos es una locura. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque no pueden ver el reino de Dios y no pueden entrar en el reino de Dios porque no creen en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, en los versículos 4 al 8 en esta mañana, veremos que los incrédulos no pueden entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y finalmente, en los versículos 9 al 15, veremos que los incrédulos no quieren creer. No quieren creer. Nicodemo era el principal de los fariseos, era el jefe de los religiosos de aquel tiempo, el número uno en la religión judía, y él le dice al Señor Jesucristo que ellos saben que Jesús ha venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que él hace si Dios no está con él. Eso lo vimos en el versículo 2. Por lo tanto, ellos sabían que Jesús cumplía los requisitos de ser el Mesías. Ellos lo sabían, pero no querían creer. Es decir, el incrédulo puede ver las evidencias de la fe, pero no quiere creer, no desea creer. Por lo tanto, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. En esta mañana, entonces, vamos a ver que aquí en estos versículos 4 al 8 hay un contraste entre divinidad y humanidad. Por un lado, en los primeros versos vemos del capítulo 1, vemos que Dios es eterno. Dios no llegó a existir. Dios es, simplemente. Dios es eterno, y aquí es donde algunos ateos y a lo mejor personas hostiles a Dios y al Señor Jesucristo van a estar contentos con esto. Es cierto y es correcto decir que Dios no existe, porque existencia significa aparecer de súbito en un lugar determinado. Existencia, entonces, no puede aplicarse a la persona de Dios, porque Dios es eterno. Existencia tiene que ver con criaturas creadas. Así que, es cierto, no existe, Dios es.
Dios siempre ha sido y siempre será. Nosotros sí existimos, somos criaturas creadas, dependientes, tuvimos un origen, no existíamos y llegamos a existir. La naturaleza humana es una cosa, la naturaleza divina es mucho más inmenso que esto. Existencia no se puede aplicar al eterno Dios. Dios es, Él es eterno. Esta es la simplicidad de Dios, la simplicidad de la deidad. Los seres creados existen, Dios no. Dios es el creador. Jesús en divinidad es eterno. Es interesante que en griego justamente hay dos verbos diferentes. Por un lado hay un verbo para ser o estar, que en griego es el verbo eimi, y que se usa para la divinidad. Se nos dice que Dios es, pero cuando se habla de la humanidad de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios, vino a este mundo y tomó forma humana, se usa otro verbo diferente, el verbo ginomai, que significa llegar a ser. Es decir, Jesús, en cuanto a Dios, es eterno, pero en cuanto a su humanidad, en cuanto a tomar forma humana, llegó a ser. Pero en divinidad sigue siendo el mismo Dios eterno. Se humanó, se encarnó para poder venir a este mundo y ser el sacrificio por nuestros pecados. Por otro lado, el hombre es parte de la creación de Dios, por lo tanto nosotros existimos. En Romanos capítulo 3, por ejemplo, vamos a ver que Dios decidió nuestra creación. Él decidió nuestro nacimiento físico, pero no nosotros. Para nosotros fue imposible haber decidido esto. Nuestra existencia y nuestro nacimiento no fue decidido por nosotros. Dios lo ha permitido. Lo único que nosotros decidimos fue pecar y alejarnos voluntariamente de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas personas con este versículo se preguntan, ¿pero cómo hay mucha gente religiosa? Realmente no buscan a Dios. Aún las personas religiosas como Nicodemo, lo que hacen es usar la religión como un medio para sentirse mejor con ellos mismos, o como un Dios sustituto de ellos mismos, donde ellos son su propio Dios. Recuerdan que las personas que no tienen al Señor Jesucristo, en el fondo igual practican una religión donde ellos son su propio Dios, porque ellos deciden la moral y lo que es correcto. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el resultado del pecado además? Capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, esto es algo serio. Dios decidió la creación del hombre, un ser humano unido a Dios, en comunión con Dios. Pero ¿qué fue lo que el hombre sí decidió? Alejarse de Dios voluntariamente y pecar. Y esa comunión perfecta que había en el principio se rompió, y ahora Dios, que lo ama a pesar de su condición, desea salvarlo por su amor infinito. Algunas personas dicen que Dios no puede amar al pecador, pero Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, Dios no puede amar el pecado del pecador, pero lo ama con amor de benevolencia. En el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 4, Romanos 2:4, dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hablando del pecador, aquí la palabra de Dios dice que Dios no deja caer súbitamente el juicio sobre el pecador, sino que tiene paciencia, benignidad, longanimidad. Eso significa largo ánimo. Y su benignidad, su bondad, lo está guiando continuamente ¿a dónde? Al arrepentimiento. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios da oportunidad, Dios da oportunidad. Aún el corazón endurecido, del que nos habla también aquí el libro de Romanos, tampoco es súbito. Dios nunca endurece de manera arbitraria. ¿Recuerdan al faraón, del cual el apóstol Pablo da un ejemplo también aquí en Romanos? Habla de que Dios, al que quiere endurecer, endurece. Y cuando nosotros vemos la historia allí del faraón en el libro de Éxodo, vimos que por lo menos en 7 ocasiones Dios le pidió al faraón: deja ir a mi pueblo, por medio de Moisés. ¿Y qué hizo el faraón? Él se endureció. Dice que Faraón endureció su corazón. Por lo menos en 7 ocasiones el faraón cierra su corazón y no deja ir al pueblo. Y en la última ocasión se nos dice: Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cuándo Dios endurece el corazón de alguien? Cuando ya ha confirmado, luego de continuas oportunidades, luego de paciencia, luego de longanimidad, de guiar al arrepentimiento al pecador. Finalmente el pecador rehúsa creer y lamentablemente la ira de Dios está sobre él. Pero mientras viva, dice el libro de Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, el pecador tiene toda su vida de oportunidad para arrepentirse de su maldad, finalmente entregar su corazón al Señor y recibir el perdón de su pecado. Dios le ama infinitamente también al pecador, con amor de benevolencia, porque no puede amar su pecado. ¿Cómo ama Dios a sus hijos? Con amor de complacencia. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Dios el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en sus hijos porque los ve a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero cuando ve al mundo pecador, lo ama igual, aunque ve pecado en ellos, porque los ama con amor de benevolencia. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder salvar entonces al pecador y darle otra vez vida y quitar su mancha de pecado, debe crearlo otra vez, hacerlo otra vez. Gálatas capítulo 6, por favor, versículo 15. Recuerdan que en Gálatas Pablo está tratando con los que quieren ganarse la salvación por su propio esfuerzo, por medio de una vida religiosa, y Pablo dice: eso no sirve de nada. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Es decir, la práctica y la observancia de la religión no vale nada en Cristo. Ni la incircuncisión, que es lo único que vale, sino una nueva creación. La única manera de que un ser humano pueda ser justificado delante de Dios, ser perdonado su pecado, quitada su culpa, y que las puertas del reino de los cielos se abran de par en par para él, es que Dios lo transforme en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por último, Tito capítulo 3, antes de ir a nuestro pasaje en Juan, Tito capítulo 3, versículo 5. El incrédulo no puede ver, no puede entrar y no quiere creer. Pero vamos a ver después que en contraste a todo esto, Dios en su divinidad y eternidad hace nacer de nuevo al pecador que se arrepiente y cree. Esta es la doctrina de la regeneración. Regenerar significa hacer nacer de nuevo, crear de nuevo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estuvimos entonando en esta mañana este hermoso himno donde se nos habla justamente del Espíritu Santo, el Consolador. Recuerdan en la estrofa 4, donde cantamos: aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador, por Él entrada tengo ya al reino del Señor. Tal como nos lo dice acá,
la renovación del espíritu. Y en esta mañana veremos cómo el pecador, para que pueda por fin entrar, necesita nacer de nuevo. Y este nacimiento es un nacimiento que viene por el Espíritu. Entonces, en primer lugar, versículos 4 al 6, veremos que el nuevo nacimiento, esta nueva creación, no es posible al hombre pecador por su propio esfuerzo. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo vimos ahí en 1 Corintios 2:14. No puede ver ni entrar en las cosas espirituales porque no quiere creer. Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 36 del mismo capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No quiere creer y no quiere recibir el testimonio de Jesús. Eso es lo que vemos acá. Jesús le dice: Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, debes nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende que Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento interno, de una transformación completa de su ser, de un corazón nuevo. Nicodemo entiende que debe volver al vientre materno. El pecador no puede nacer de nuevo por su propio esfuerzo, porque en primer lugar no entiende las cosas espirituales. Está muerto a las cosas espirituales, como dice Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí en el versículo 5 entonces vemos que hay que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. En primer lugar, ¿qué significa del agua? Vamos a ver que claramente es una alusión a la humanidad, a lo físico, al cuerpo. El verso siguiente nos explica con el contraste que el que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, espíritu es. Dice el versículo siguiente, en el versículo 6, el mismo Señor explica qué significa nacer del agua, nacer del Espíritu. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, del agua. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el capítulo 1 de Juan, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos, si quiere, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimiento espiritual, donde el hombre no puede hacer nada. Hay unos seres espirituales que incluso creen y tiemblan, pero están condenados. No importa si creen. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no los hace salvos. Son seres espirituales que en el pasado fueron ángeles buenos, ángeles de Dios, pero pecaron y fueron expulsados de su morada celestial. Y aunque creen, eso no los hace salvos. En Marcos, capítulo 5, vamos a ver que incluso tienen un conocimiento correcto de quién es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la ocasión del endemoniado en Gadara? En Marcos capítulo 5, versículo 1, leemos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estos espíritus creen y tiemblan delante de la mirada del Señor Jesucristo, pero están condenados. Aquí en Juan capítulo 3 se nos dice que las únicas criaturas creadas por Dios que van a tener redención tienen que ser en primer lugar carne. Es decir, Dios solamente envió a su Hijo por la humanidad pecadora, nadie más. Los demás seres, como los ángeles caídos, no tendrán otra oportunidad, aunque creen y tiemblan. Por otro lado, la Iglesia Católica Romana y algunas denominaciones evangélicas creen que esto se refiere al bautismo de agua. El problema de esto es que tendríamos que aceptar que el bautismo de agua es un requisito para ser salvo. Y el bautismo de agua es imposible, por lo que vamos a ver a continuación, es imposible que sea un requisito para ser salvo. Es más bien un paso de fe y de obediencia que se da una vez que uno ya es salvo, no antes. El bautismo de agua no tiene ningún rol en la salvación del pecador, es después de ser salvo. Cualquier pasaje que pueda ser algo oscuro en cuanto a este tema, como podría ser este, debemos aclararlo con otro pasaje que sea claro y evidente. Por ejemplo, si me acompaña a Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como puede ver, el bautismo es después de haber recibido y aceptado la palabra de Dios y el llamamiento a ser salvos, no antes. Este es un pasaje muy claro. Por supuesto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obras, y el bautismo sería una obra. Es claro entonces que primero se es salvo y después viene la vida cristiana con todo lo que ello conlleva, incluido el bautismo, la cena del Señor, la comunión con los hermanos, participar en un cuerpo local, aprender de la palabra de Dios. Todo eso viene después de haber sido salvo. Nacer de nuevo entonces es el primer paso para poder ver por fin el reino y entrar en el reino y participar de las cosas espirituales y de la comunión con Dios. El bautismo entonces es un testimonio público solamente ante el mundo de que antes yo era incrédulo y ahora Jesús es mi Señor y Salvador por siempre. En segundo lugar, del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Aquí hay un problema quizás con las palabras, que aunque en el original si quiere lo podemos ver y es la misma. La palabra Espíritu. ¿Cómo sabemos a qué espíritu se refiere? ¿Se refiere al Espíritu Santo? ¿O se refiere a la espiritualidad? ¿O se refiere al espíritu del hombre? Bueno, el mismo Juan nos explica esto claramente en su primera epístola, en el capítulo 5. Acompáñeme por favor a la primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿A qué se refiere Juan cuando escribe nacer del Espíritu? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No cabe duda que cuando Juan habla de nuevo nacimiento, habla de un nacimiento donde interviene la persona divina. Y si Juan menciona entonces al Espíritu en Juan 3, tiene que referirse a la tercera persona de la deidad. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? E incluso, si usted observa en el versículo 2 del capítulo 4, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, este nacimiento que Juan habla aquí en Juan 3 es sin duda una obra que hace el Espíritu Santo. Este es un nacimiento de Dios. Y es por el Espíritu Santo también que podemos confesar que Jesús es Dios hecho hombre. Lo leímos recién ahí en capítulo 4, versículo 2. Se refiere entonces sin duda a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que luego en el capítulo 16 se nos dice que su ministerio con los pecadores es justamente convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 6 de Juan capítulo 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que ha nacido de la carne y solo se mantiene en ese nacimiento es solamente eso, carne. No ha sido regenerado, no tiene comunión con Dios. Pero si llega a nacer del Espíritu, entonces será unido al Señor Jesucristo como un solo espíritu con Él. Eso es lo que dice 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. ¿Qué ocurre cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo? Dice aquí: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está el nacimiento espiritual. Una obra de la Trinidad en el pecador que se ha arrepentido. En segundo lugar, vamos a ver esta mañana también que el nuevo nacimiento es una obra de Dios en el Espíritu Santo, aquí en los versículos 7 y 8. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Toda carne, a excepción de Él mismo, deben nacer de nuevo. Si usted se fija, el Señor Jesucristo no dice debemos nacer de nuevo. Él dice os es necesario nacer de nuevo, justamente porque Él es el Salvador, Él es la vida. Por eso que Él es el que le dice al mundo: es necesario para ustedes nacer de nuevo. Y versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre, con su naturaleza finita y limitada, no puede ver ni entrar en el reino de Dios y no quiere creer. De este modo aquí vemos que la naturaleza divina es diferente. El Espíritu Santo y su obra es misteriosa y profunda para el pecador que no la puede entender ni quiere creer en ella. Es como el viento, que lo sentimos pero no lo vemos. Lo sentimos pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Esta misma profundidad de pensamiento las experimentó el apóstol Pablo, y allí en Romanos capítulo 11 hace una de las declaraciones más tremendas acerca de la perplejidad que siente el ser humano al ver la inmensidad de Dios. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El que nace del Espíritu entonces pasa a un nivel totalmente diferente. Cambió todo su interior para siempre. Su pasado quedó atrás, perdonado y borrado por la eternidad. Y su futuro asegurado en las manos de Dios, que le ha dado una vida eterna en los cielos. En cuanto a nosotros, los creyentes, el cambio del creyente
le lleva a dejar el pecado que antes amaba. Antes, cuando no conocíamos al Señor, el pecado era simplemente nuestra forma de vida, porque nuestro ser, que estaba no regenerado, su único apetito era por el pecado y por las cosas malignas. Nuestro único deseo era satisfacer nuestros deseos, y todos nuestros sentidos en esa época de nuestra vida eran solamente el pecado. Pero ahora Dios ha reorientado todos nuestros sentidos. Como nos ha dado un corazón nuevo, ahora deseamos lo que Dios desea. Nos alegramos con las cosas que Él se alegra. Deseamos lo que Él desea. Ya no deseamos ese pecado. Sabemos que algo está mal y lo dejamos. Si sabemos que hay un pecado allí, nos alejamos de él, porque ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nosotros somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con su preciosa sangre. Dejamos el pecado, dejamos el mundo y seguimos a Cristo. Y sabe que esto no es molesto, porque es una relación de amor. No es como un tirano que maltrata a su esclavo. Esta es una relación de un padre infinitamente amoroso con los hijos en los cuales se complace. Cuando hay este nivel de amor entre este padre y este hijo, hay una obediencia que se hace con agrado, tal como dice Juan allí en su primera epístola, capítulo 5. Sus mandamientos no son gravosos para el que ama, porque todo lo que Él hace con nosotros es por amor. Por lo tanto, nos sometemos a Él con agrado, le obedecemos con agrado. Cuando vivimos tan llenos de beneficios de Él, nos sometemos, y esto demuestra que tenemos comunión con Él. En el Salmo 97:10 dice que los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Hemos visto entonces en esta mañana, con la ayuda del Señor, que los incrédulos no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque primero necesitan nacer de nuevo. Necesitan que el Señor Jesucristo transforme ese corazón antiguo, duro, por uno nuevo a la imagen de Él. Vimos en primer lugar en los versículos 4 al 6 que el nuevo nacimiento no es posible al hombre pecador en su esfuerzo. Simplemente no puede por su propio poder humano. No puede hacerlo. En segundo lugar vimos en los versículos 7 y 8 que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Y tal como leímos allí de Pablo en el capítulo 11 de Romanos, quedamos perplejos ante la inmensidad de Dios. Todo esto es de Dios y nosotros podemos simplemente decir que le glorificamos. El Señor siempre está próximo, siempre está dispuesto a que usted venga a Él. ¿Recuerda que Nicodemo vino de noche? Otros venían a Jesús de mañana, otros de tarde. A cualquier hora, el Señor siempre está listo para recibir a cualquier hora de tu vida. Está listo para salvar. Solamente debemos arrepentirnos, venir a Él, y Él nos dará la vida eterna y restaurará nuestra comunión con Él que había sido perdida. ¿Se ha alejado usted a lo mejor de Él un poco, siendo ya su hijo? Vuelva a Él una vez más. Él está con sus brazos de amor abiertos siempre. Él es nuestro Padre, nuestro Señor. Oremos.